Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias. Y antes de hablar de lo que hoy voy a hablar, voy a hacer un homenaje a la Veneno y voy a decir ¡que me caso! Claro, porque esto es un meme que hay en redes sociales y tal de la Veneno, este personaje que salió en el río Mississippi y en otros programas, diciendo que se casa. Pues bueno, yo probablemente este programa o se publique antes o después, pero me voy a casar. Me voy a pasar a firmar, porque no me voy a casar por la iglesia de momento, nunca se sabe. Pero os quería hablar del tema de bodas, porque en estos meses he ido a varias ferias de bodas y os quiero hablar un poquito de lo que me ha transmitido esta sensación de ir a las ferias de bodas, y que es prácticamente un mundo, todo el mundo que hay a las ferias de bodas. Yo ahora lo que digo, que los bautizos ahora son comuniones, las comuniones son bodas y las bodas ya son festivales, y vamos, y ya los festivales ya son cosas de otro mundo. Entonces, un poquito este concepto de estas ferias de bodas, que he estado en tres, y una fue en un hotel céntrico de Madrid, cerca de la Puerta del Sol. Decir que en todas estas ferias de bodas van prácticamente muchas veces las mismas personas para ofrecer, son gente para ofrecer sus cosas. También decir que en el tema de la accesibilidad muchas veces no están pensadas, más que las ferias, ahora veremos, los que van no están muy pensados, pero también hay gente que no está pensada pero se le ocurra, o sea que también, que lo mismo que a uno les doy palo, a otro, como se suele decir, se le da la zanahoria. Porque hay gente que no lo tiene pensado, pero cuando se le plantea a la persona con movilidad reducida, con otra discapacidad, que se va a casar y necesita una serie de adaptaciones, pues te pone la facilidad. Entonces eso también hay que ponerlo encima. Pues una de las cosas que destacaría cuando fuimos en esta primera feria, pues era sobre todo... Había gente que ofrecía trajes de boda, ya sea de novio, de novia. Había novias novias modelos que iban con el traje de novia e iban paseando por toda la feria. Había gente de los típicos fotomatones que te ofrecían. En esta primera feria había un par que las típicas plataformas 360, por cierto, es un negocio que muchas veces en la boda, muchas veces el tema del IVA y el tema de que puedes estar más de acuerdo o más a favor, pero las cosas son como son. Y muchas veces de estas empresas de fotomatón me llaman la atención que igual que otras te hacen factura o tal, hay otras que implícitamente te dicen que se lo des en un sobrecito el día de la boda. Entonces a mí esto me suena a ciertos partidos, no iba a decir popular porque el PSOE también la ha hecho, y en prácticamente en todos ha habido casos de este tipo de sobrecitos que tal les han llegado. Entonces a mí me suena tipo eso, ¿sabes? No, me suena algo un poquito raro. También había agencias de viaje, agencias de viaje, que ya digo, los viajes, cuando nos sentamos y decían, oye, si un viaje adaptado, te ponen cara rara, no saben cómo el tema de la accesibilidad. Entonces esto, como también muchos de estos aspectos lo voy a tocar en bastantes podcasts, tampoco me quiero explayar mucho. Y también había coches de furgonetas, esto para que te lleven a la boda, para que llevar a otros invitados. También tema de los ramos preservados, que son ramos que te pueden durar prácticamente toda la vida. O sea, no es un ramo normal de flores naturales, o son flores naturales, pero se preservan, porque claro, unas flores naturales a los días o a las semanas o a los meses se te quedan marchitando y vamos, se te queda más podrido que nada. Entonces, te van ofreciendo de forma, algunos tienen su stand y hay otra gente que no tiene su stand, o que tiene su stand y tienen varias personas, y se te van acercando en plan, ¿tienes ya las fotos para la boda del fotógrafo? O tienes el fotomatón, o tienes el traje, o tienes tal cosa. Te van ofreciendo, lo que también hay muchos wedding planners. Entonces, en esta primera feria, que fue como una toma de contacto, porque luego fuimos a otras dos, pero todo ese rollo que hay en este tipo de ferias nos llamó bastante la atención. Todo el tema de los sorteos que también hay, que es una forma de ofrecerte cosas, en plan, apúntate a este sorteo y luego te mando información sobre la música. Hay bastante también bandas de música que se ofrecen su servicio, que muchos, por cierto, están enseguida ya cogidas todas las fechas. Entonces, es que de estas cosas de boda, hay veces que te dicen, es que ya lo tenemos cogido hasta 2026. Así que bueno, interesante esta primera feria.
que tenía un poquito de todo. Y ahora voy a ir a la siguiente, que es la más estrambótica de las tres, yo creo que esta era en IFEMA, que por cierto era de pago. O sea, esto en IFEMA casi todas las ferias muchas veces hay que pagar, pero me llama la atención a veces que por ir a veces coger información de servicios que vayas a contratar, los propios gente que va a contratar las cosas, los propios clientes paguen. Pero bueno, eso pasa en mucho de este tipo de ferias, porque lleva unos costes y unas cosas. Y esta feria que fue en IFEMA tenía un montón de cosas que no tenía la otra. Para empezar tenía fotomatones, pero tenía un montón de fotomatones más oferta, que a veces en la otra había 2 empresas y no te sales de la misma oferta, y había un montón de empresas más diferentes. Están los fotomatones y luego está la hora loca. Que la hora loca me hizo mucha gracia porque estuvimos hablando con un chico que nos intentaba ofrecer los servicios y decía: bueno, cuando los invitados se aburran o cuando decaiga la fiesta, pues viene una gente con 50 pelucas, 50, una especie de espada láser o bombillas LED, también de estas fluorescentes, vienen también con una especie de sonido, una especie de hombres zancudos robóticos, le faltó decir que venía el hombre fantástico, que venían los Transformers, no sé qué más podía venir, David Copperfield, aunque eso también veremos que hay, pero claro, es cuando en plan está decayendo la fiesta y la hora loca es un montón, un fiestón padre. Claro, te cuesta la fiesta loca, la hora loca esta, 1000 y pico euros para arriba. Entonces es un negocio y todo ello, pero nos quedamos un poco ahí en plan, no gracias. Y la misma empresa te ofrecía un partido de fútbol con hinchables y cosas. ¿Quién se pone a jugar a un partido de fútbol en una boda? Pero bueno, si eres muy futbolero te puede pasar, pero bueno. A mí me gusta la lucha libre y no se me ocurre en la boda poner un ring y ponerme a pegar ahí con los invitados, pero bueno, cada uno tiene su hobby. O luego también te ofrecen tatuadores que yo al principio pensaba que eran tatuadores que luego se quitaba, pero no, son tatuadores permanentes. Claro, quien se tatúa en una boda, y encima que en la boda suele ser bastante bebido muchas veces, y quien se tatúa algo en una boda, que a saber lo que te puedes tatuar, y si luego decir, es que ¿por qué me tatuaría esto? Entonces son ideas bastante estrambóticas. Entonces me quedé un poco loco con estas ideas de estos animadores que están también los fotomatones de toda la vida. Estos fotomatones te hacen una foto con cosas y con atrezo, pero luego están fotomatones 360 grados que van girando con una serie de cosas y demás que te llaman bastante la atención. También había bastante gente de espectáculos, en plan, que te ofrecen un grupo, que eso tiene cierto sentido, un grupo musical, orquesta, para la ceremonia, para luego, durante el cóctel, durante luego el baile, un grupo que ponga canciones para bailar, para crear ambiente. Yo eso lo puedo entender, pero que ya haya... Bueno, lo de payasos y gente disfrazada tipo Mickey Mouse o Bob Esponja para los niños, pues también lo puedes llegar a entender para que se haya una boda con muchos niños pequeños para que se detengan. Pero ya lo de llevar magos, monologuistas, obras de teatro, musicales, ¿sabes? Es lo que os decía al principio, que es que las bodas ya no son bodas, son festivales. Encima no es llevar a uno, te ofrecían llevar por un lado en una zona un mago, por otro lado un monologuista, por otro lado un cantante, y yo digo, pero es que esto parece un festival que es distintas zonas, entonces la gente va a estar cada uno a su rollo, y me llamó la atención eso, el ofrecerte magos, el ofrecerte teatro, una serie de espectáculos. Me llamó bastante la atención y cómo a veces muchos te lo ofrecen. Entonces eso me llamó bastante la atención en esta feria de bodas que se hizo en IFEMA. También había desfiles de modelos, de moda, de una serie de cosas, de coreografías de baile. Había una serie de gente que quiere hacer el baile de su boda y contrata a personas. Entonces eso está bastante bien y bueno, había una especie de pasarela y lo mismo iban novias con su vestido de novia, que iba gente haciendo una especie de mini clase de clases de baile y bueno, en ese aspecto estaba bastante bien y es eso, toda la variedad que hay. Gente también que te venden vapeadores de esto para fumar en las bodas y esta serie de aparatos, es que te ofrecen prácticamente de todo tipo. Había también de la Thermomix, o sea, había prácticamente, empresas de viaje, pero claro, empresas de viaje para bodas de novios, para la luna de miel, claro, no es viaje a Cuenca.
Y obviamente, como he dicho antes, aunque de esto era un podcast, no son viajes accesibles, porque son viajes a Tanzania, a Malasia, a la selva de Amazonia, viajes súper exóticos. Antiguamente la gente se iba que si a Benidorm, que si tal, pero hoy en día si te vas que si... No, ¿a dónde habéis estado de luna de miel? No, un viaje tranquilito, a la Antártida, a la Amazonia, a subir a la Everest y luego a las Islas Caimán. Bueno, tranquilito ha sido el viaje, yo creo. Que tenta ganas de decir, pero el viaje lo habéis hecho tú o te has casado con tu marido o te has casado con Fran de la jungla. Que tenta ganas de decir. Entonces es bastante gracioso este tipo de cosas y lo que ofrecen las bodas. También había que te ofrecían invitaciones de boda, que había varios stands. Es que ya digo, había una oferta bastante fuerte también. Cuando dices y sobre todo aquí se sabe, porque vas a una feria de bodas, pero cuando en cualquier sitio vayas a hacer una cosa y digas la palabra boda, prácticamente todo sube de precio. Aunque el coste sea prácticamente igual, porque es lo mismo, pero por decir la palabra boda parece que todo se hincha el precio. Por cierto, si queréis, si vais a hacer vuestra boda y vais a hacer en Madrid o Comunidad de Madrid, vais a organizar un baile para vosotros o también con alguien más aparte de los novios, os recomiendo la empresa Tu Baile, que da muy buena experiencia y lo personalizan mucho. Esto no parece una cuña, pero no es cuña, lo hago yo porque creo que hacen muy buen servicio. Y más adelante, después de que pase, como he dicho, que cierto evento, cierta boda que va a haber de cierta persona que está grabando este podcast, pues os comentaré por qué estoy hablando de esto y por qué merece bastante la pena. Pero no, tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, comentaros que si estáis buscando algo así, porque merece mucho la pena y probablemente os deje en las notas del podcast, os deje su web para que podáis ir. Pues esto, en esta feria de bodas de IFEMA era todo más estrambótico. Y luego en la última que estuvimos, pues era muy parecida a la primera que os decía en el hotel, pues porque esta se organizaba en Pangea, que es una agencia de viajes, que por cierto, una agencia de viajes que cuando le preguntas por la accesibilidad, pues te ponen cara de decir, ¿pero cómo? ¿Qué me estás diciendo? Así que bueno, estaban el 90% de los que estaban en la primera feria. Detalle feo que me pareció que los de Fotomatón tenían el stand montado en un foso donde no podían entrar las sillas de ruedas, pero ya sabemos que en estas cosas lo último que se piensa es en la accesibilidad, pero bueno, es un poco lamentable. Por dar un palo a alguien, que yo si no hago un podcast y no doy un palo a alguien no me queda a gusto. Pero bueno, estaba curiosa también, sobre todo, en estas ferias para coger información. También no os vayáis solo en consejos que os doy, ya para acabar el podcast. No vayáis solo a estas ferias. Mirad otra información, mirad por conocidos que se hayan casado, mirad información por internet, mirad por otros sitios, portales como bodas.net que tienen un montón de proveedores de cosas de fotografía, de vídeo. Nosotros, porque esto, por ejemplo, ya lo teníamos contratado, pero en estas ferias había un montón de fotógrafos. Me hace mucha gracia porque en estas ferias, en las tres que fuimos, estaba la misma persona que te montan una especie te captan para que vayas a una especie de charla. A mí me recordaba cuando te intentaban vender. Recuerdo que con mis padres al zoo te metían en una caseta, te daban una copia de la PlayStation 1, que era una consola con juegos piratas de la NES, pero bueno, y te intentaban vender una enciclopedia o unos DVDs de animales que, claro, en el año 2002 o 2003, estos DVDs, que el DVD acababa de empezar, en una calidad máxima con un leopardo ahí corriendo, te intentaban dar una charla para vender eso. Pues es un poquito eso, te sientan en unas sillas, te sienta un señor con un micrófono de estos que tiene incorporados y te empieza a dar una charla de mira, porque la experiencia de la boda, tu foto, porque vamos a hacer que esto sea mágico. A ver, que no digo que no sean buenos fotógrafos, pero a mí cuando alguien, más que venderme su trabajo de mira, esto que bien lo hago y tal, te lo especia y te lo pone un marco, cuando el libro es muy bonito y tal, que el libro puede ser bonito y luego tener un contenido muy bueno, pero me vendes el libro porque solo es muy bonito por fuera y no me vendes el contenido que tiene una literatura súper bonita. A mí eso me escama. Cuando me empieces a me montas esta performance para venderme que adquiera la fotografía y les contrate con estas personas, pues a mí me hace un poquito que cuando muchos de estos fotógrafos no hacen ese mismo sistema. A mí me llama un poco la atención y me escama. No nos llegamos a sentar, ya os digo, porque ya teníamos contratado nosotros el fotógrafo, entonces era un poquito perder el tiempo. Nosotros
íbamos y preguntábamos a lo que no teníamos contratado, porque por cierto, de estas ferias hemos ido varias veces, pero no hemos contratado nada prácticamente, salvo lo que os he comentado del baile, de que ya os pondré tu baile, esta empresa, ya os pondré aquí las notas. Pues el resto estuvimos ahí picoteando, preguntando. Algunas hemos estado a punto, pero algunas, ya digo, por las pocas facilidades que dan y que son cosas, digamos, alegales que hacen en muchos aspectos, pues no, al final no hemos contratado el servicio, porque es lo que te pasa a veces en estas ferias, que te intentan vender las cosas a toda costa, y a mí lo que me pasa, pero en la vida en general, no solo en este aspecto, en la boda, iba a decir que es una cosa que es la primera vez que hago, pero hombre, sí. Normalmente si te casas, hombre, hay gente que se casa 2 o 3 veces o 4, pero normalmente si te casas es la primera vez, ¿eh? No hay gente que diga, ¿os casáis? Sí, hombre. Ah, bueno, ¿es la primera vez que os casáis? ¿O cuántas veces os habéis casado? No, hombre, normalmente es la primera, pero y más los dos juntos. O sea, te puedes casar con otra persona luego, pero casados los dos juntos, bueno, ha habido casos que se han separado y luego se han vuelto a casar. Pero bueno, lo que digo, te intentan vender a toda costa ciertas cosas, metértelo ahí con calzador. Y claro, a mí cuando algo me lo intentan vender de forma muy agresiva, y más yo que he trabajado de cara al público, como diría José el camarero, yo he trabajado frente al cliente, pues a mí eso me escama. Cuando algo me lo intentan vender de esa manera, sí que hay algo, hay gato encerrado. Cuando me lo intentan vender de forma tan agresiva, sé que hay algo que no sé, por lo que no se vende bien o algo, porque si el producto sea realmente muy bueno, no me lo intentaría vender de esta forma tan agresiva. Entonces, en ese aspecto yo creo que a veces la gente de la feria de las bodas va demasiado a cholón, como se suele decir, demasiado agresivo, y eso hace que mucha gente se espante y no contrate ciertas cosas por las formas, que en esta vida las formas son bastante importantes. Así que os dejo aquí mi experiencia de las ferias de bodas, que realmente es una experiencia que, aunque ya os habéis casado o no vais a casar o lo que sea, ir con algún familiar o ir por cotillar simplemente, porque vais a vivir una experiencia de estas cosas que os ofrecen bastante curiosas. Así que bueno, espero que os haya gustado, nos vemos en siguientes podcasts y adiós.